Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a las actividades digitales que el Museo Franz Mayer tiene para ustedes. Muy buen sábado. Felicidades a todos los que son profesores y maestros. Celebramos mucho su labor. Así es que, bueno, qué mejor que hacer esta labor con esta conferencia. Esta conferencia es en torno a la exposición temporal Trazar el Mundo, colección cartográfica del Museo Franz Mayer. Y como cierre del ciclo de estas conferencias que hemos tenido a lo largo del mes de febrero hasta ahora mayo, tenemos el gusto de presentar al doctor Juan Antonio Laviada. Juan Antonio es licenciado en Teología por la Universidad Intercontinental. Es licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Maestro de Filosofía por la UNAM, con especialización en el área de Filosofía de la Religión, Filosofía de la Cultura y Estética con la tesis La Geografía Sagrada en las Imágenes y en el Mapamundi del Beato de Liébana. Estudió el máster en estudios medievales en la Universidad Complutense de Madrid con el trabajo La Jerusalén Celeste como una imagen cartográfica de los Beatos. Es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y actualmente coordina junto con las profesoras María Luisa Durán Casaonda y Mariana Méndez de la Universidad Iberoamericana el proyecto de la representación del espacio en el arte y la religión, epistemología para una historia visual de lo sagrado en la cultura. Juan Antonio, agradecemos infinitamente a nombre del Museo Franz Mayer tu participación y generosidad para impartir esta charla. A todos los que se suman a esta conversación, agradecemos puedan mantener su micrófono y cámaras apagados, utilizar el chat y al final de la charla podremos realizar nuestras preguntas con Abraham Villavicencio y Juan Antonio. Muchísimas gracias, sean todos bienvenidos. Pues muchas gracias, Cisel y Abraham. Me da muchísimo gusto dar esta charla en este espacio virtual del Museo Franz Mayer. Yo en algún momento de mi vida viví en el centro de la ciudad y por supuesto el lugar más agradable para leer era justamente la cafetería del Museo Franz Mayer. Hemos hecho algunos proyectos de la UASM en conexión con el museo. Hicimos, por ejemplo, una visita a la sección de los Quijotes con el poeta David Huerta y pudimos revisar con él algunas de las obras. Hemos hecho también hicimos un rally por el centro histórico y cuya sede principal era el Museo Franz Mayer. Entonces, bueno, por supuesto estoy muy vinculado emocionalmente al museo y me da muchísimo gusto poder impartir esta charla en conexión con esta gran institución, ¿no? Bien, bueno, el título de mi conferencia es Cartografía de un continente desconocido. Usted no está en la India. Y bueno, voy a empezar propiamente con la charla. Bien, quisiera comenzar la charla con una cita del diario de Cristóbal Colón, del miércoles 24 de octubre, y que quizás es una cita importante para lo que queremos demostrar en la presentación de hoy, ¿no? Dice: esta noche, a medianoche, levanté las anclas de la isla Isabela del cabo de Isleo, que es la parte norte a donde yo estaba posado para ir a la isla de Cuba, a donde oí de esta gente que era muy grande y de gran trato, y había en ella oro y especierías, y naos grandes y mercaderes, y me mostró que al oeste-sudoeste iría a ella. Y así lo tengo, porque creo que sí es así, como por señas que me hicieron todos los indios de estas islas, y aquellos que yo llevo yo en los navíos, porque por lengua no los entiendo, es la isla de Zimpango, de que se cuentan cosas maravillosas, y en las esferas que yo vi, y en las pinturas de Mapamundis, es en ella, en esta comarca. Bien, entonces, digamos, la cita pone al descubierto varias cuestiones. Primero, está en sintonía con la idea de Edmundo Gorman, ¿no?, de que Colón siempre pensó que estaba en las cercanías de Asia. Como pone aquí Zimpango, en realidad Zimpango es una forma de decir desde la lengua china Japón,
¿no? Entonces, él siempre cree que está muy cerca, ¿no?, de la, digamos, de Asia y en concreto de la isla de Zimpango, ¿no? Entonces, bueno, hay una idea que Colón se lleva a la tumba y es importante tenerla como un preámbulo. Es decir, Colón siempre piensa y tiene la idea de que está en las cercanías de Asia, ¿no?, y en las cercanías de las islas, en concreto de la isla de Zimpango. Ahora bien, me gustaría citar, aunque citaré pocas veces, me gustaría citar a Edmund O'Gorman como un referente, ¿no?, inicial, ¿no? Dice, pero lo que resulta verdaderamente extraordinario para nosotros no es que Colón se haya convencido de que estaba en las proximidades de Asia, sino la circunstancia de haber mantenido eh, esta creencia durante toda su exploración, a pesar de no comprobar nada de lo que esperaba, ¿no? Es decir, todo va un poco en contrasentido de lo que Colón espera ver, ¿no? No encuentra ni piedras preciosas, no encuentra oro, no encuentra templos construidos con oro, no encuentra grandes palacios. Y entonces, a pesar de que la experiencia le dice que esas, digamos, que esas realidades no las está viendo, él siempre mantiene la creencia que está muy cerca de Asia. Ahora bien, en esta misma cita hay un referente muy curioso, ¿no?, que llama la atención, que es que Colón intenta traducir lo que dicen los indígenas, traducir el lenguaje de señas, y él interpreta que lo que le están diciendo es que Zimpango está muy cerca de donde él está, lo cual es una forma un poco inaudita. Al final dice que no los entiende, ¿no?, pero por señas parece comprender lo que le están diciendo, lo cual es singular. Y por otra parte, también podemos plantear como punto inicial que Colón tiene una geografía un poco especulativa, ¿no?, que mantendrá en todo momento, pero también hay que romper una lanza a su favor, ¿no? Queda claro que aunque él es un marinero, digamos, tiene una gran experiencia como un marinero, no es un estudioso, no es una persona que haya estudiado en las universidades, pero hay que romper una lanza en su favor porque dice que consulta esferas y mapas mundis, ¿no?, pinturas de mapas mundis, y eso nos abre a la posibilidad de tratar de ver y investigar cuáles son esos mapas que él consulta, cuáles son esas esferas que están, digamos, a su disposición y qué es lo que hay ahí representado, ¿no? Eh, Y también quisiera decir algo que está un poco insinuado en la caricatura que he puesto aquí, que es una especie de ironía, ¿no?, que los indígenas sí tienen un conocimiento cierto sobre las regiones, sobre el archipiélago de las islas. El mismo Bartolomé de las Casas menciona que algunos de los indígenas que habían sido llevados a España, en alguna ocasión, les solicitan que digan cómo es el archipiélago, y lo hacen poniendo unos frijoles en una tabla, y con esto podemos tener una visión más o menos de que ellos sí tenían claro cómo estaba organizado el archipiélago, cuáles eran las conexiones de las diferentes islas, y entonces esta escena que describe las casas, de una u otra forma, nos acerca a la visión que tienen los indígenas. Entonces tenemos esta concepción de que Colón cree estar muy cerca de Asia, ¿no?, que traduce estas ideas de los indígenas, bueno, estas a través del lenguaje de señas de los indígenas, y también tenemos la visión que tienen los mismos indígenas de su propio territorio. Bien, los mapamundis que inspiraron a Colón. Esa es, digamos, la primera parte de nuestra conferencia, y creo que la cita que he puesto aquí ayuda un poco a ver la perspectiva con la que nos vamos a enfrentar al problema, ¿no? Lo importante no es lo que se ve, sino lo que se imagina a través de lo que se ve, ¿no? Es una cita de Wilhelm Neuss, ¿no?, y entonces nos dice un poco la pauta, ¿no? Es decir, Colón está viendo cosas, pero en realidad la está viendo a través de lo que él imagina. Es decir, él cree estar cerca de Asia y todo lo interpreta desde su propia imaginación y no ve lo que está ahí en su entorno. Lo está viendo a través de un filtro, de su propia mirada y de su propia imaginación. Y esto no hay que perderlo de vista. Bien, vamos a hacer, digamos, una revisión panorámica de algunos de los mapas que muy probablemente inspiraron a Colón, ¿no? El mapa de Fra Mauro, que he puesto en primer lugar porque aquí justamente nos situamos en un cambio de paradigma, ¿no?
Es decir, es justamente este mapa que podremos marcar como el inicio de un paradigma distinto a la cartografía medieval, de la que nos hablaba muy bien y de forma muy interesante Luisa, pero justamente este mapa podría situarse como, ¿no?, aunque el cambio de paradigma es un proceso complejo, pero quizás algunos signos marcarían propiamente el cambio de paradigma. Y justamente este mapa sería un indicador para comprender lo que podemos entender ya como una cartografía propiamente moderna, y iremos explicando por qué, ¿no? Es un mapa de 1459, ¿no? Tenemos después el mapa de Toscanelli en 1474, que no lo tenemos físicamente. Esta es una reconstrucción que se ha podido hacer a partir de una carta que dirige Toscanelli al rey de Portugal, ¿no? Y ha podido hacerse esta reconstrucción del mapa, diremos las implicaciones que tiene ello. Después el mapa de Ptolomeo de 1482, en realidad este es uno de los mapas de Ptolomeo, ¿no? Es decir, se hicieron muchas versiones impresas del mapa de Ptolomeo, y esta es una, la versión de Ulm, pero hay multiplicidad de mapas, como veremos más adelante. Después veremos el mapa de Enrico Martellus de 1489, este mapa que está muy deteriorado, pero ahora se han hecho algunos estudios para poder leer sus leyendas y poderlo recuperar, ¿no? Pero es un mapa crucial, y este es uno de los mapas que muy probablemente tiene Colón en sus manos. Y por último, veremos la esfera de Behaim, que es de 1492, justo en el mismo año en que Colón comienza su expedición. Entonces empezaremos con el mapa de Fra Mauro. Y aquí vale esta, digamos, esta reflexión de Nabokov como algo que inspirará esta conferencia. En realidad, los mapas que vamos a ver son altamente complejos y no los podemos agotar en una conferencia. De hecho, habría que dedicarles varias conferencias a cada uno, pero intentaremos, como les digo, una revisión más bien de carácter panorámico. Entonces dice así Nabokov, dice: la historia de cualquier objeto se compone de una densa red de conocimientos, habilidades, relaciones, personalidades, circunstancias, técnicas, tradiciones, inventos y mil componentes más, a veces históricamente relevantes y otros completamente ocasionales, que contribuyen en conjunto, y es un continuo desentrañar y rehacer para hacer que esta historia sea digna de atención, interés y tal vez incluso estudio, ¿no? Bien, un mapa como el mapa de Martellus involucra todas estas cosas, ¿no? Involucra habilidades, relaciones interpersonales, circunstancias, técnicas, tradiciones, inventos, etcétera. Es decir, son inagotables estos objetos. Además, son objetos que tienen una complejidad muy singular. Entonces, tratar de dar cuenta de todos estos elementos, pues es muy difícil en una conferencia tan corta, pero trataremos de ir tocando algunas de estas cuestiones, pero en realidad esto es una empresa compleja y difícil para hacer una sola charla. Bien, entonces el mapa de Fra Mauro lo ha hecho Fra Mauro, que es un monje de la orden de los camalduenses, es una orden muy estricta, eh, que, eh, que viene un poco de la regla de San Benito, y lo ha hecho en el monasterio de San Michel, que está justamente entre la isla de Murano y Venecia. Ahí está, les he puesto ahí donde estaría el monasterio de San Michel, que es justamente en la bahía de Venecia. Y es un punto estratégico. Si bien no es el puerto principal de Venecia, es un lugar estratégico porque pueden atracar barcos en el monasterio, y además porque está, digamos, en una de las entradas de la ciudad, ¿no? Como saben, en este momento Venecia, en alrededor de 1500, es una ciudad que está en pleno esplendor, ¿no? Tiene, digamos, es el final de la ruta de la seda, y es una ciudad muy rica en su momento, donde llegan viajeros de diferentes regiones, donde llegan navegantes, donde llegan comerciantes. Es una ciudad, digamos, en pleno auge, y justamente en esta ciudad será donde Fra Mauro emprenderá su proyecto de realizar su gran obra, que es su mapa mundi, ¿no?
Ahí les he puesto un poco una foto del lado izquierdo del monasterio de San Michel. Tiene una parte más renacentista, que es esta parte blanca, pero la parte más antigua, ¿no? Más, digamos, de carácter medieval, es esta parte color marrón. Entonces, vamos a ver un poco la intención del proyecto de Fra Mauro y tratarlo de comprender. Bien, este es el mapa. La perspectiva correcta del mapa es justamente la que está del lado derecho, es decir, tiene la parte sur en la, digamos, en la parte superior y la parte norte en la inferior, ¿no? Y esto, bueno, tal vez a nosotros nos trastoca la idea que tenemos, ¿no? Que nuestra idea siempre ha puesto el norte arriba. Entonces, Fra Mauro propositivamente ha puesto el sur en la parte superior, un poco reaccionando contra algunos aspectos de la geografía de Ptolomeo, pero veremos un poco más adelante esta cuestión, ¿no? Pero bueno, lo he invertido para que podamos más fácil leerlo. Entonces tenemos por una parte, no, simplemente, bueno, lo muestro y me regreso. Tenemos a la parte de Asia del lado derecho, Europa del lado izquierdo y África. Y voy a explicar un poco el propósito y cómo realizó Fra Mauro su mapa. Bien, en primer momento recopiló una serie de fuentes que eran muy conocidas porque ambos son autores venecianos. Recupera las lecturas o lee la obra de Marco Polo, ¿no? Que habla, bueno, sobre las regiones de Oriente principalmente, y también recupera los escritos de Niccolò Conti, que ha viajado sobre todo por la zona de la India. Entonces, en su mapa, digamos, como un proyecto de gran envergadura, intenta recuperar estas fuentes escritas y además recopila una serie de testimonios que provienen de la zona de Etiopía. En la zona de Etiopía lo que recupera Fra Mauro son algunos testimonios de religiosos que han vivido en esta zona y que conocen a su vez las navegaciones de los árabes por la zona de África Oriental y como veremos incluso, ¿no? Conocen las navegaciones de los chinos por el mar Índico. Entonces, esto es digamos, un trabajo que Fra Mauro intenta, es recuperar los testimonios de la Iglesia de Etiopía. También recupera las cartografías y los conocimientos cartográficos de las navegaciones portuguesas que ya han iniciado para la fecha en que ha sido hecho el mapa. Entonces ya han ido, digamos, explorando las diferentes islas, las Azores, las de Cabo Verde. Han ido los portugueses costeando por la zona de África y él conoce estas navegaciones e incluso recibe portulanos de parte de la corona portuguesa, ¿no? También es interesante por qué lo recibe, ¿no? Pero ahorita más adelante hablaré de ello. Y por último, conoce la geografía de Ptolomeo, que ha sido traducida precisamente en Italia del griego al latín, y él tiene un conocimiento claro de la obra ptolomaica, aunque reacciona frente a algunas cosas de la geografía ptolomaica, y de eso también hablaré más adelante. Pero bueno, estamos hablando que este mapa tiene, digamos, una dimensión epistemológica bastante compleja. ¿Por qué razón? Porque tiene que convertir textos en imágenes, ¿no? Es decir, hay una dificultad epistemológica de escribir, de tratar de traducir lo que dicen Marco Polo y Niccolò Conti en un relato, convertirlo en una imagen cartográfica. Eso es una dificultad fuerte. También tiene que traducir testimonios de los personajes de la iglesia de Etiopía, traducirlos en una representación figurativa y por supuesto, aunque recibe portulanos, su obra propiamente no es un portulano, entonces tiene que también que traducir las cuestiones de las dimensiones cartográficas como son pensadas digamos, por la geografía portuguesa, convertirlo a su propio proyecto. Ahora bien, decía que este mapa representa un cambio de paradigma y aquí hay que hacer una explicación importante. Como hemos visto cuando Luisa nos hablaba de los mapas medievales, ¿no? En concreto de dos mapas de 1300, el mapa de Hereford, que está dentro de una catedral y que es un mapa enorme, con una circunferencia muy grande, ¿no? Y el mapa de Epstor también, que es un mapa típicamente medieval, que por desgracia se ha destruido en un bombardeo, pero
tenemos algunas facsimilares del mapa. Ambos son de gran formato, ¿no? Es decir, estos dos grandes mapas medievales, como el culmen de la cartografía medieval, son de un formato enorme. Por supuesto, este mapa de Fra Mauro también es un proyecto, digamos, de gran envergadura por su tamaño también. Es decir, estamos hablando de que tiene 2.4 metros de diámetro. Es un mapa enorme, ¿no? Pero hay una diferencia fundamental, ¿no? Es decir, en el mapa de Hereford y en el mapa de Epstor, estos dos mapas medievales, el paraíso está en la parte oriental del mundo y está como un lugar ubicable geográficamente, ¿no? Es decir, en el caso de Epstor es una isla, digo, en el caso de Hereford es una isla, y en el caso de Epstor está al oriente, ¿no? De hecho, estos mapas tenían la orientación, valga la redundancia, de oriental, ¿no? Es decir, de hecho, cuando alguien te dice, estás mal orientado, es porque no sabes dónde está el oriente. El oriente era en la época medieval el lugar por excelencia porque allí estaba el paraíso terrenal. Bien, este mapa saca el paraíso terrenal del territorio propiamente. Es decir, lo ha sacado de la geografía, está justamente, está aquí, ¿no? Lo ha sacado propiamente del entorno del mapa y entiende que lo que está haciendo Fra Mauro es pura y absolutamente geografía. Y es singular que esta geografía la haga un monje, ¿no? No lo hace un personaje secular, lo hace un monje y entiende que el paraíso es otra cosa, tiene una topografía distinta y no tiene que ubicarse más. Entonces estamos completamente ante un mapa secular del mundo, que no tiene referentes religiosos, y es la primera vez que la configuración del mundo se parece en parte a la configuración real del mismo, por supuesto tiene sus implicaciones, pero en realidad este mapa es pura y exclusivamente secular. Y esto sí es un cambio de paradigma, porque ya no está toda la cartografía medieval estaba imbuida como una parte de una historia sagrada, donde había el arca de Noé, el paraíso, etcétera. Pero aquí por primera vez estamos viendo un mapa que el referente religioso tiene una importancia, pero está al margen de la geografía, ¿no? Es decir, lo que estaría haciendo propiamente Fra Mauro es exclusivamente eh, una, con una dimensión geográfica y cosmográfica, porque en los márgenes estarían las versiones del mundo de Ptolomeo, estarían el cosmos de Ptolomeo. Yo no sé por qué no se escribe, pero no. Sí. Estarían, digamos, en los márgenes algunas versiones del mundo de Ptolomeo. Entonces es también geografía y un poco de cosmografía. Bien, esta parte es muy importante y bastante singular, ¿no? Si uno ve el mapa, realmente puede estar un poco engañado, porque ve sobre todo África, se parece mucho a la imagen que nosotros tenemos de África, pero en realidad no es toda África. Es decir, además sería ilusorio pensar que un monje del siglo XV conoce el continente africano en su totalidad. Entonces, lo que vemos realmente son las descripciones que ha recibido Fra Mauro de los testimonios de la iglesia de Etiopía, y entonces el corpus general de África en realidad es la región de Etiopía, ¿no? Y sobre todo los puertos que dan a la parte oriental de África. Y por otra parte, la configuración del lado occidental de África depende de los informes que ha recibido Fra Mauro de las navegaciones portuguesas. Entonces, lo que tenemos aquí prácticamente, ¿no? Esto que parece o que se parece en gran medida a lo que nosotros entendemos por África, en realidad es Etiopía y un poco de las costas que han podido conocer las navegaciones portuguesas. Y la punta de África no es el Cabo de Buena Esperanza, sino lo que estaría aquí, que le llama Fra Mauro el Cabo del Diablo, es la isla de Madagascar, que está separada del continente por un canal hídrico que aquí podemos ver, ¿no? Que es este canal hídrico que está aquí, ¿no? Entonces, esto realmente sería esta parte, sería la isla de Madagascar y, digamos, la otra sección es justamente sí el sur de África,
es decir, es digamos, la parte del Cabo de Buena Esperanza, pero no mostrado como nosotros lo visualizamos. Y aquí justamente, digamos, en esta zona hay una inscripción que vale especialmente la pena, ¿no? Voy a tratar de resumir lo que hay en ese texto. Es un texto muy singular, pero lo que dice el texto es que en 1420 un junco hizo una serie de navegaciones que irían al suroeste 2000 millas de la India, navegando hasta la región de Madagascar y hasta el Cabo del Diablo. Al final de la inscripción dice que estuvieron los navegantes chinos, bueno, el junco es un barco chino, estuvieron justamente 70 días alrededor de esta región, no encontraron nada y dice y se regresaron, ¿no? Interesante, es decir, los chinos han llegado a esta zona, ¿no? En 1420, 60 años, 68 años antes que las navegaciones portuguesas. Es decir, que la navegación portuguesa que llegó al Cabo de Buena Esperanza es hasta 1488 por parte de Bartolomé Díaz, pero los chinos han llegado antes, y eso da testimonio a este mapa, ¿no? De una navegación que viene de Oriente y que, por cierto, tiene un referente histórico, es decir, no es algo que no tenga un referente histórico. Por supuesto que se refiere a una serie de expediciones que se organizaron durante la dinastía Ming, ¿no? Al mando del comandante Shen He. Shen He hizo una flota con juncos chinos, hizo 6 expediciones en total, desde 1405 hasta 1433, se hicieron este conjunto de expediciones, ¿no? Al mando de este almirante, y llegaron muy probablemente hasta esta región, ¿no? Y según el gran estudioso Needham, hasta ahí, ¿no? Hay otros estudiosos que, bueno, no, ese no es tan estudioso, pero hay otros que han dicho que llegaron hasta América. Bueno, eso ya sería una exageración, ¿no? Y no hay ningún testimonio que pruebe ello. Menzies es el que lo dice, pero yo me alineo, por supuesto, a lo que dice Needham. Pero es China que está entrando antes que los europeos a la navegación y al descubrimiento de estas regiones. Aquí les pongo también un comparativo entre un junco chino y una carabela. Por supuesto, una carabela tiene alrededor de 30 a 35 metros de eslora. Un junco chino podría llegar a tener hasta 100, 120 metros de eslora. Es decir, estamos hablando de embarcaciones muy grandes, con un gran potencia de almacenamiento. Y bueno, las expediciones al final fue un periodo de esplendor en las expediciones chinas. Después, por cuestiones administrativas y por el costo de las mismas, suspende China sus navegaciones. Ahora bien, en el mapa también podemos ver, se me ha ido la parte de poderle subrayar, pero pueden ver un junco chino arriba de la inscripción. Es un mapa donde podrían ver este tipo de embarcación, y eso comprobaría un poco que los chinos han podido navegar por esta región. Bien, una última cuestión sobre el mapa de Fra Mauro, pero es fundamental. El mapa de Fra Mauro es la primera ocasión que en un mapa occidental aparece la isla de Zimpango. Es decir, en ninguna otra obra cartográfica Zimpango ha aparecido. Y entonces, justamente, como hemos visto, Colón intenta llegar ahí. Y entonces estamos ante la primera referencia geográfica de la isla de Zimpango en un documento cartográfico. Y esto es quizás fundamental, ¿no? Ahora bien, ¿de dónde obtiene esta referencia Fra Mauro? Pues por supuesto de Marco Polo, que hace una pequeña descripción de Zimpango en unas dos hojas aproximadamente. Solamente referiré a algunas de las que menciona. Dice, pues comenzaré, dice Marco Polo, hablando de la isla de Zimpango, dice, pues comenzaré de la isla de Zimpango, que está situado en el mar alto hacia el oriente, ¿no? Grande y apartada de la tierra 1500 millas. Este dato será muy importante para la cartografía posterior, ¿no? El rey de esta isla tiene un palacio muy grande y maravilloso, todo cubierto de oro. Ahí hay piedras preciosas en grandísima cantidad,
y no hay árbol que no sea oloroso y fructuoso y de gran provecho. En aquella isla nace la pimienta blanca. ¿No? O sea, algunas de las referencias, también habla de una expedición del Gran Khan, pero nos da un poco la idea de cómo Fra Mauro ha puesto en el mapa la ciudad de Zimpango por la descripción de Marco Polo, y veremos después que los cartógrafos posteriores van a traducir este texto de Marco Polo en la misma isla, ¿no? Lo mostrarán. Ahora bien, ¿Colón utilizó este mapa? Bueno, muy probablemente no. Malas noticias, ¿no? No tenemos la certeza, pero digamos, sabemos que no tuvo acceso directamente a este mapa, pero comparte las mismas ideas geográficas. Es decir, comparte la concepción cartográfica de los portugueses, porque Colón ha navegado con los portugueses y tiene conocimiento, incluso va a tener conocimiento de la llegada de Bartolomé Díaz justamente cuando está en Portugal, ¿no? Entonces conoce digamos, tiene acceso a los conocimientos portugueses y conoce de forma indirecta la concepción de la isla de Zimpango y de Oriente, aunque no según los especialistas, ¿no? Juan Gil entre ellos, sobre la obra de Colón, dice, bueno, que Colón no va a conocer la obra de Marco Polo hasta después, ¿no? Lo va a conocer después del primer viaje, no antes, pero digamos, la obra de Marco Polo circula en la voz populis de alguna manera. Entonces, aunque no tiene acceso al texto como tal, por supuesto que habría muchas referencias sobre Zimpango. De hecho, por eso en su primer viaje dice que está buscando esa región, ¿no? Bien, bueno, este es el paraíso terrenal, que es pintado por un pintor, Bellini, y nuevamente, como les decía, nos habla un poco de que ha extirpado el paraíso terrenal y ha concebido el mapa ajeno a él, ¿no? Este es, digamos, un poco para que se den una idea del tamaño del mapa, es enorme, ¿no? Aquí está arrumbado un poco en el Palacio Ducal, ¿no? Y ahora tiene un sitio muy especial, pero cuando fue tomada esta fotografía, pues está prácticamente ahí arrumbado, pero pueden darse cuenta de las dimensiones del mismo. Bien, hablemos ahora de Toscanelli y del mapa derivado de la obra de este físico y cosmógrafo florentino. Bien, sus ideas geográficas sí inspiraron a Colón, directamente. De hecho, algunos autores dicen, bueno, realmente Colón no tiene nada de original en su proyecto, en realidad es una copia de la idea de Toscanelli, ¿no? Que él quiere confirmar, él tiene, digamos, la intuición, pero realmente las bases teóricas de su viaje estarían fundamentadas en las ideas de este físico y cosmógrafo florentino. Bien, ¿cómo tiene acceso Colón a los conocimientos de Toscanelli? Bueno, los tiene a partir de que el rey Alfonso V de Portugal le pide, ¿no?, a Toscanelli una opinión sobre cuál podría ser la mejor ruta para llegar a las Indias, ¿no? Y bueno, Toscanelli le manda una carta un poco en respuesta a esta petición, se la manda a Fernando Marins, ¿no?, que es un canónico de Lisboa, y a su vez él se la hace llegar al rey Alfonso V. Y entre las cosas que menciona la carta, es que tengo un problema porque ya, sí, perdón. Tenía un problema porque veo la pantalla solo una parte y no puedo leer el texto, pero bueno, ya lo pude acceder. Dice Toscanelli en su carta. Dice, es muy breve el camino que hay de aquí a las Indias, a donde nace la especiería, por el camino del mar más corto que el que vosotros hacéis por Guinea. Decidme que quien agora, su alteza, de mí alguna declaración y a ojo de demostración, porque se entienda y se pueda tomar dicho camino, y aunque conozco de mí, se le puede mostrar en forma de esfera, como éste en el mundo determiné por más fácil obra y mayor inteligencia mostrar dicho camino por una carta semejante a aquellas que se hacen para navegar, y así le envío a su majestad, hecha y dibujada por mi mano. Entonces, bueno, aquí Toscanelli nos dice prácticamente que él abogaría
por la ruta más bien atlántica y no por la ruta de Guinea, que sería más corta para llegar a la zona de la especiería, ¿no? A la zona de la India. Eh, Colón le escribe a Toscanelli, un poco planteándole su intuición, ¿no? Toscanelli no le hace mucho caso, simplemente lo único que hace es mandarle la misma una copia de la carta que le ha mandado al rey de Portugal y también le manda una copia de su propio mapa, ¿no? Ha sido muy zarandeado que en realidad la idea de que Colón tenga una relación epistolar con Toscanelli, hoy más o menos todos se inclinan a pensar que no hay una relación epistolar entre Toscanelli y Colón, ¿no? Como a veces parecen presumir Fernando Colón. Pero en realidad sí tenemos hoy en día que una cierta certeza que la carta sí la recibe Colón, ¿no? Tenemos cierta certeza porque él copia, ¿no?, la carta en un manuscrito, hace ¿no?, una copia, y Bartolomé de las Casas también la registra. Entonces hoy en día, aunque no es, digamos, lo que tenemos certeza es que no hay una gran relación epistolar, pero sí podemos tener certeza que Toscanelli le manda una copia de la carta que ha mandado al rey de Portugal. Esta es la reconstrucción que se puede hacer a partir del documento. Es decir, el documento de la carta de Toscanelli se perdió. No tenemos ninguna constancia de su existencia física. Pero algunos autores como Werner, ¿no?, Hermann Werner, ha hecho un intento de reconstrucción a partir de los datos de la misma carta, ¿no? Es decir, esto no es propiamente especulativo, sino la carta da datos específicos para poderla, con la que se puede reproducir más o menos cuáles son sus dimensiones y cuáles son las partes involucradas, ¿no? Bien, aquí viene el segundo texto que voy a leer de Colón, que habla un poco de que utilizan una carta de navegación, y muy probablemente de la cual se están refiriendo es a la carta de Toscanelli. No a la carta, digamos, escrita, sino a la carta náutica, que no tiene la estructura de una carta náutica, pero es como una carta, digamos, con dimensión de latitud y longitud hasta cierto punto, donde poder ubicar, ¿no?, las diferentes regiones. Entonces dice así el diario de Colón. Está en español antiguo, entonces las palabras son distintas ortográficamente a como nosotros las entendemos. Dice, es el primer viaje, es el martes 23 de septiembre, dice así Colón. Este día hubo mucha calma y después viento. Después el viento. Fueron su camino al oeste hasta la noche. Iba hablando el almirante con Martín Alonso Pinzón, capitán de la otra carabela, la Pinta, sobre una carta que les había enviado hace 3 días había la carabela, donde según parece tenían pintadas el almirante ciertas islas, porque aquella mar, y decía Martín Alonso, que estaban en aquella comarca, y respondía el almirante que así le parecía a él, ¿no? Es decir, que están discutiendo el almirante, o sea, Colón con Alonso Pinzón sobre esta carta, ¿no?, donde se han pintado algunas islas, y justamente está refiriendo a este aspecto, ¿no? Es decir, que tienen nuevamente una carta donde hay referencia a estas regiones. Bien, bueno, por si hay alguna dificultad, Asia estaría del lado izquierdo, Japón digamos, a 1500 millas de la región de Asia, estaría por otra parte África y Europa. Y entonces aquí podemos ver un poco los referentes para reconstruir la carta que están dichos, narrados en la misiva como tal, y entonces dice lo siguiente: y la ciudad de Lisboa a Quinsay, derecho por el poniente, son en dicha carta 26 espacios, en cada uno de ellos hay 250 millas cada uno, ¿no? Es decir, nos está diciendo en el texto Toscanelli que hay una distancia de 26 espacios cada uno de 250 millas. Multiplicados serían la distancia entre Portugal y Quinsay, es de aproximadamente 6.500 millas náuticas, que no es una distancia pequeña. Es decir, estamos hablando de una distancia que se puede, por supuesto, navegar, pero no es una distancia, digamos, a tiro de piedra, ¿no? Está bastante
alejada. Incluso Toscanelli recomienda en su mismo texto hacer una escala en la isla de las Antillas, ¿no? Ahora, el problema es que las islas de las Antillas es una isla imaginaria. Entonces, por supuesto, él dice que, hay, ¿no? que se puede hacer una escala ahí, pero bueno, es curioso porque es una isla imaginaria. Pero también nos dice en su texto, dice, y de la isla de Antilla, ¿no? de la cual tenemos noticia, hasta la nobilísima isla de Zimpango, hay 10 espacios que son en total, cada espacio de 250 millas. Es decir, que entre la isla imaginaria de Antilla y Zimpango hay 2.500 millas. Y retoma también el mapa de Toscanelli, la distancia que había establecido Marco Polo entre Zimpango y Quinsay, que es 1.500 millas. Bien, entonces, digamos, esta reconstrucción que puede hacer Werner es a partir de los datos mismos de la carta y podemos tener más o menos una visión de sus dimensiones y sus diferentes regiones. Bueno, aquí simplemente recupero, no lo voy a leer como tal, pero aquí están algunas referencias geográficas que establece la misma carta de las ciudades de Quinsay, de Saitón, de Zimpango mismo, de las Islas Canarias, de donde debe partir la expedición hacia el poniente. Y esto solamente son algunos intentos de, más o menos con los cálculos de Toscanelli, sobreponer dónde estaría el continente americano, y también un poco nos ayuda a entender dónde Colón cree estar, ¿no? Precisamente por los cálculos de Toscanelli. Bien, hablaremos ahora entonces de un mapa muy importante, que es el mapa de Ptolomeo, pero antes hay que hacer algunas referencias significativas. Bien, Ptolomeo no es un personaje del Renacimiento, es un personaje de la Antigüedad. Estamos hablando de un personaje del siglo II después de Cristo. Él radica en la región de Alejandría, en la ciudad de Alejandría, no en la región, sino en la ciudad de Alejandría. Por supuesto viene a la imaginación la gran biblioteca de Alejandría, que fue fundada en 300 años antes de Jesucristo, y Ptolomeo es un bibliotecario de esta biblioteca que para su época estaba en vacas flacas porque se había incendiado en el año 45, se había incendiado casi completamente y había muy pocos documentos, pero tuvo por supuesto una época de esplendor la Biblioteca de Alejandría. La misma ciudad está en un momento de esplendor en el siglo II, está en contacto comercial con gran parte del Mediterráneo y con gran parte de Oriente y con África, es decir, es una ciudad donde se da una encrucijada de culturas eh, y, eh, y navegaciones y conocimientos geográficos. Bien, entonces, justamente en la ciudad de Alejandría, a partir de la obra de Ptolomeo, tenemos la constancia del nacimiento de la cartografía moderna. Y vamos a explicar por qué. Pero a partir de una obra fundamental, ¿no? O sea, Ptolomeo hace dos obras cruciales. Una es el Almagesto, que es toda su reflexión sobre las cuestiones cosmológicas, donde pone, por supuesto, los movimientos celestes y a la Tierra en el centro. Y su otra gran obra es la Geografía, ¿no? Que es una obra donde prácticamente hace una recopilación, ¿no? En función de una dimensión, hace como una especie de inmenso banco de datos de diferentes ciudades y localizadas por las dimensiones de latitud y longitud. En realidad, cuando uno abre la geografía, es simplemente un conjunto de lugares, y cada uno de estos lugares, que en total son 8.000 lugares, lo que va uno viendo es las dimensiones de latitud y longitud. Ahora, Ptolomeo ha recopilado una información apabullante, ¿no? De las expediciones de Alejandro Magno, de autores romanos, de escritos sobre los persas y sobre las regiones árabes, es decir, e incluso sobre algunas regiones de Medio Oriente y de Asia. Entonces, ha hecho una recopilación de información, un trabajo fuerte, ¿no? Y al final ha puesto, digamos, estas diferentes regiones en grados de latitud y longitud, ¿no?
Por supuesto, en la Tierra no es tan difícil medir la longitud, en el mar sí es un gran problema, ¿no? Pero en tierra, más o menos con ciertos instrumentos se puede establecer la latitud y con cierta dedicación se puede establecer la longitud, ¿no? Eh, Ptolomeo define un poco ahí en su introducción al proyecto, dice: la geografía es una imitación a través del dibujo de toda una parte conocida del mundo, ¿no? Entonces aquí en esta imagen pueden ver, una imagen preciosa, por cierto, pueden ver un poco lo que ha cartografiado Ptolomeo, es decir, entiende que la Tierra es una esfera, como lo entenderán también los medievales, y por supuesto en el Renacimiento, ¿no? Aunque Colón va a distorsionar un poco la forma de la Tierra cuando ve el paraíso terrenal, dice que se parece a una pera, ¿no? El garante a veces de la esfericidad de la Tierra, él mismo la distorsiona. Bueno, lo digo un poco en burla, ¿no? Pero bueno, en realidad los medievales también concebían la Tierra como una esfera, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos ver un poco la parte de la esfera que estaría cartografiada en el mapa de Ptolomeo, aunque no tenemos certeza que Ptolomeo haya puesto en su escrito del siglo II propiamente mapas. Las traducciones de su obra, digamos, de algunos manuscritos de su obra estaban en griego y son recuperadas en la época del Renacimiento y traducidas al latín, ¿no? Y lo que hacen, ¿no?, los cartógrafos, ¿no?, bueno, los interesados en la cartografía, es hacer diferentes ediciones de la geografía de Ptolomeo. De hecho, la geografía es un manual para hacer mapas, en pocas palabras. Es un manual para poder construir una guía para hacer matemáticamente mapas, ¿no?, y establece un método científico de proyección de la esfera en un mapa plano, ¿no? Y utilizan diferentes tipos de proyección, ¿no? Hay una proyección de carácter cónica y otra de un cono truncado, pero en realidad es tratar de representar la esfera en un mapa plano. Esto es parte del proyecto de Ptolomeo y que el Renacimiento lo va a tomar como una bandera, ¿no? Es decir, va a recuperar la obra de Ptolomeo y va a intentar recuperar sus intuiciones geográficas, eh, y en pocas palabras, lo que van a intentar los editores, los que van a hacer ediciones de la obra de Ptolomeo, es replicar la obra de diferentes maneras. Entonces no podemos hablar tanto de un mapa de Ptolomeo, sino de un conjunto de mapas de Ptolomeo de diferentes ediciones. Había proyectos, por ejemplo, el equipo de Waldseemüller, que va a hacer este mapa importantísimo. Una de sus intuiciones iniciales es hacer una edición impresa de la obra de Ptolomeo, ¿no? De hecho, el que está en su lado izquierdo es un mapa que está en la exposición, es una edición de la geografía de Ptolomeo que pueden ver en la exposición de Trazar el Mundo. Bien, hagamos una breve comparación entre la obra de Ptolomeo y el mapa de Fra Mauro. Lo he puesto así como un poco de forma esquemática que nos ayudaría a ver las diferencias, ¿no? Para Ptolomeo el mar Índico es un mar cerrado, ¿no? Es decir, no tiene una salida, sino que tiene una cierta semejanza con el mar Mediterráneo, que está casi cerrado. Entonces ha hecho digamos, en su representación cartográfica, el mar Índico es un mar que no tiene una salida, ¿no? Mientras que en el mapa de Fra Mauro, el mar Índico es un mar abierto, ¿no? En el mapa de Ptolomeo, África se extiende infinitamente, no hay ninguna indicación de dónde termine, ¿no? Mientras que en el mapa de Fra Mauro es posible circunnavegar África y por lo tanto rodearla, ¿no? Y en ese sentido, ambos tienen diferencias significativas, ¿no? Fra Mauro incluso llega a criticar a Ptolomeo. Para él le parece que la versión de Ptolomeo es incompleta, ¿no? E incluso él se niega a utilizar las dimensiones de latitud y longitud propositivamente. Eh, esta red de meridianos y paralelos no lo utiliza Fra Mauro en su mapa y tiene ciertas convicciones de por qué no usarlo, porque le parece que está incompleto la concepción de Ptolomeo. Ambos comparten la idea de la esfericidad de la Tierra sin mayor problema, ¿no?
y ambos cartógrafos tienen una visión secular del mundo, es decir, no hay más referentes religiosos en ninguna de las ediciones de Ptolomeo que hemos visto, no hay referentes religiosos, estos personajes que están, digamos, en la periferia prácticamente son representaciones de los vientos, no son figuras religiosas. Entonces, digamos, estos mapas estarían representando el mundo desde una concepción propiamente secular. Bien, aquí quiero hacer algunas anotaciones importantes, ¿no? Es decir, para Ptolomeo, y aquí vemos un poco el esqueleto del mapa de Ptolomeo, es básico la concepción del espacio de Euclides, ¿no? Euclides consideraba que el espacio es una realidad vacía, homogénea, ¿no? Plana, uniforme, ¿no? En todas sus direcciones. Entonces, esto es básico para la concepción matemática de Ptolomeo. Es decir, el espacio no es una realidad donde haya lugares con mayor intensidad y otros con menor intensidad, sino todos los espacios están, digamos, al mismo nivel, ¿no? Hay una concepción homogénea del espacio. Y esto, por supuesto, es un contraste con la cartografía medieval, donde hay espacios con mayor intensidad, ¿no? Es decir, hay espacios como Jerusalén, que tiene un lugar significativo. De hecho, algunos mapas medievales tienen en su centro a Jerusalén, o el paraíso terrenal, ¿no? Es decir, para la geografía medieval, todos los espacios tienen un significado simbólico y están conectados con el tiempo, con la historia de la salvación. Y hay una concepción, digamos, simbólica del mismo. Y no pueden considerar un espacio abstracto, ¿no? Es decir, todo espacio tiene un lugar y una representación. Y hay, por supuesto, espacios con mayor significado y otros con menor significado, pero hay una escala. Mientras que en la concepción de Ptolomeo, todos los espacios son homogéneos y equivalentes, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? De hecho, en la idea medieval del mundo, los lugares que estaban más allá eran los desiertos, ¿no? Así se le llamaba. Si hay un lugar lejano, es un desierto. Hay pocas cosas, pero hay, ¿no? Mientras que a partir de la geografía de Ptolomeo se empieza a hablar de la tierra incógnita, es decir, de una tierra que no conocemos, pero que podemos llegar a conocer, ¿no? De hecho, el mismo Ptolomeo cree que se puede actualizar la obra en la medida en que se vayan adquiriendo conocimientos sobre las diferentes regiones. Y por supuesto esto se va a convertir en una planilla para los descubrimientos geográficos. ¿Por qué razón? Porque hay una forma de ubicar los lugares, fijarlos en una posición determinada y por supuesto ir ampliando la concepción ptolomaica. Bien, Anthony Giddens, que es un sociólogo, ha hecho una reflexión sobre lo que él plantea como el inicio del mundo moderno. Entonces dice Anthony Giddens que hay dos inventos claves para marcar el inicio de la modernidad. Uno es la invención del reloj de peso, que lo que hace es uniformar el tiempo, es decir, por primera vez todos compartiremos el mismo tiempo y ya no estaremos apegados al tiempo local de las fiestas religiosas, sino que viviremos en una concepción del tiempo a nivel universal, ¿no? Y el otro gran referente es la invención del mapa mundi. El mapa mundi será una concepción donde todos viviremos en el mismo espacio. No habrá cambios de intensidad, sino que el espacio es homogéneo. Entonces, dirá Anthony Giddens que estos dos inventos son los inventos claves del mundo moderno. La cartografía de Ptolomeo, que ha puesto que todos estamos en el mismo espacio, y la invención del reloj de peso, es decir, todos estamos en el mismo tiempo. Y aquí sí marcamos una diferencia nuevamente con el mundo medieval. En el mundo medieval, decía Luisa muy bien, que los mapas incluyen el tiempo y el espacio. Está la historia de la salvación y eventos que sucedieron desde la antigüedad hasta la difusión del cristianismo, y está integrado en los mapas el espacio y el tiempo. Justamente el quiebre de la concepción moderna del espacio, a partir de la cartografía de Ptolomeo, es que el espacio y el tiempo están separados, corren por vías distintas, no tienen un lugar de conjunción. El espacio no se relaciona más con el tiempo y se vuelve una dimensión específica y clara para definir y comprender el mundo.
Bien, este es, simplemente les pongo aquí, esta es una impresión del mapa de Ptolomeo que se ha hecho en la ciudad de Ulm y tiene que ver con otro fenómeno que es contemporáneo. En realidad, en este momento pasan muchas cosas, ¿no? Una de ellas es la invención de la imprenta. Entonces, este es un mapa impreso, por lo tanto, se tiene un alcance de divulgación y gran parte de los proyectos cartográficos de la era de los descubrimientos están, digamos, motivados por la invención de la imprenta. El mapa de Waldseemüller, que es un mapa fundamental de la época de los descubrimientos, es una gran empresa de impresión. Entonces, hay que aunar a estos cambios cartográficos que además tienen la posibilidad de difundirse a través de la imprenta, y eso significó también en gran medida algunos cambios que hay que considerar. Bien, el mapa Mundi de Martellus, 1489. El mapa de Martellus va a integrar algunos nuevos conocimientos. Es un cartógrafo alemán que hace su obra y integra los descubrimientos portugueses. Sobre todo ya para este momento, para 1489, los portugueses han rodeado el Cabo de Buena Esperanza por las navegaciones de Bartolomé Díaz, y entonces lo hace de una manera un poco dramática Martellus, que después todos los cartógrafos posteriores lo hacen, que es como casi casi me estoy enterando de la noticia de que han arribado ahí los portugueses, y entonces rompe incluso el marco del mapa y pone aquí más allá del marco la extensión del Cabo de Buena Esperanza. En gran medida, el mapa de Martellus es una copia del mapa de Ptolomeo, pero con la excepción de dos elementos. Con la excepción de que están las navegaciones portuguesas, que han roto, digamos, la concepción geográfica de Ptolomeo, y por otra parte, para Ptolomeo, en la región asiática termina en tierra, no en agua, como en el mapa de Martellus, ¿no? Es decir, justamente en la región derecha pueden ver que hay un cuerpo de agua. Incluso aquí lo podemos ver esquemáticamente. Miren, pueden ver aquí esquemáticamente que, digamos, en la región del mapa de Martellus hay un cuerpo de agua, mientras que en el mapa de Ptolomeo no. Hay elementos que son semejantes, por ejemplo, la isla de Taprobana, que es Ceilán o Sri Lanka actualmente. No está ahí la península de la India, sino Ceilán es muy pequeña o Sri Lanka es muy pequeña, ¿no? Pero el mapa de Ptolomeo la ha hecho muy grande y Fra Mauro, que es un copista en gran medida del mapa de Ptolomeo, también la pone en grandes dimensiones, y también estaría aquí la región de Indonesia. Entonces, son, digamos, por eso les digo que el mapa de Ptolomeo es una plantilla para los mapas posteriores. Aquí mismo habría dos ediciones hechas por el mismo Fra Mauro. Estaría del lado izquierdo una edición de Fra Mauro del mapa de Ptolomeo y del lado derecho su propia obra. Pero el mismo Fra Mauro ha hecho otro mapa, y este sí es fundamental, ¿no? Que está hoy en día en la Universidad de Yale, en la Biblioteca de Manuscritos y Libros Raros, y este está muy deteriorado, pero se han hecho últimamente estudios. Un cartógrafo que se llama Van Duser ha hecho estudios tratando de recuperar las leyendas del mapa, pero es fundamental porque en este mapa sí está la isla de Zimpango, ¿no? Mientras que en los otros no está. En esta sí está Zimpango, y justamente está a la altura, ¿no?, de la península ibérica, es decir, que podría haber una navegación, y este mapa, porque tiene las dimensiones de latitud y longitud, plantearía la posibilidad de hacer, digamos, una navegación entre Zimpango y la península ibérica. Este mapa, dice Van Duser, que es muy probablemente que Colón lo conozca, aunque fue hecho en Nuremberg, ¿no? Es muy probable que Colón tenga acceso a él, ¿no? Y además coincidiría con su idea, porque lo que hace Colón es navegar en línea recta, manteniendo los mismos grados de forma constante.
Entonces, eso haría posible que él cruzara pues, el Atlántico y llegara a la región de Zimpango. Y justamente eso coincidiría, el mapa de Martellus coincidiría con su proyecto inicial y con su propia percepción del espacio, ¿no? Bien, estarían aquí los, ¿no? Ya Sudáfrica de una manera muy extraña, ¿no? Como una especie de bota, una bota invertida, ¿no? Estaría Japón, como he dicho, Europa y Asia. Y aquí tal vez esta imagen me encanta, porque está justamente un resumen de lo que decía Giddens, ¿no? Es paradójica un poco esta imagen, porque es una especie de clase donde están un grupo de monjes, pero justo al lado del maestro está una representación del mapa de Martellus, ¿no? Está ahí en un cuadro, ¿no? Justamente a un lado de él, y a su, digamos, y a su costado está un reloj de peso. Entonces, esto están las dos dimensiones de origen del mundo moderno en una dimensión paradójica, porque lo que están ahí son monjes haciendo un tipo de lectura o un tipo de escritura, probablemente en una especie de aula universitaria, ¿no? Eh, y entonces están conjuntados estos dos aspectos, la dimensión cartográfica y la dimensión del tiempo. Y además es fantástico encontrar que en una miniatura de una Biblia esté esto representado. Esto es fantástico. Pero bueno, por último, veremos la esfera de Behaim. La esfera de Behaim no la conoce eh, propiamente Colón, porque está justamente hecha en 1492 en la ciudad de Nuremberg también, ¿no? Eh, pero es importante dar como referencia porque es la primera vez que se hace una representación esférica de la Tierra, ¿no? Es decir, una concepción tridimensional del mundo. Por supuesto eh, que Ptolomeo había dado las pautas para proyectar una esfera en, digamos, en la dimensión plana, pero también da la posibilidad de reconversión, es decir, de una concepción plana del espacio, construir una esfera, ¿no? Y entonces lo que tenemos aquí es la esfera de Behaim. Es una obra hecha por un comerciante cartógrafo que va en algunas expediciones portuguesas, ¿no? Y aquí lo que había que preguntarse es por qué hace una concepción tridimensional. Pues por una utilidad no precisamente de un interés geográfico, sino por un interés propiamente comercial. Es decir, lo que intentaría hacer Behaim es darle cuenta a los monarcas, ¿no? De las posibles rutas comerciales, de las rutas de oportunidad, ¿no? Para configurar sus propias rutas comerciales. Es decir, es un intento de demostrarle, digamos, al, eh, al monarca cuáles son sus posesiones y cuáles son las posibles rutas para circular en torno al globo, ¿no? Entonces, el propósito, pues, es prácticamente un propósito evidentemente práctico, ¿no? Behaim, por cierto, toma como planilla no el mapa de Ptolomeo, sino el mapa de Martellus. Es prácticamente una copia del mapa de Martellus, sobre todo la versión de Yale, ¿no? Si lo comparamos, prácticamente son iguales. Entonces, prácticamente lo que está en el globo de Behaim es justamente una copia del mapa de Martellus. En esta versión pueden ver un poco la distancia que hay entre Zimpango, ¿no? Y la península ibérica, es decir, no hay una gran distancia, es muy parecida a la distancia que ha planteado Toscanelli, ¿no? Y aquí está la isla de Zimpango nuevamente, que a su vez está a más o menos una distancia parecida a la que calcula de lo que calcula Marco Polo, de unas 1500 millas, ¿no? Entonces, nuevamente la isla de Zimpango estará como un referente evidente en la cartografía eh, previa a la época de los descubrimientos. Y esto es un poco lo que dice la leyenda, ¿no? De la isla, dice, y la isla de Zimpango tiene un rey y un idioma propio, los habitantes adoran a los ídolos, Zimpango es la isla más noble y rica, llena de especias y piedras preciosas. Su extensión es de 1200 millas, ¿no? En esta isla se encuentra oro y arbustos que producen especias, ¿no?
Entonces, esto es justamente el texto que en este caso Beheim hace su obra en alemán, ¿no? Entonces, esta es una traducción del alemán al español, y es justamente, coincide en algunos aspectos con la concepción de Marco Polo, pero también le pone parte de su propia cosecha. Bien, nada más aquí otros elementos. Bien, habría toda una segunda parte, pero creo que el tiempo apremia. Hay toda una segunda parte, solamente la enseño, pero por supuesto puedo responder dudas en el diálogo sobre los mapas posteriores al descubrimiento. Eh, Bien, el primero es esta carta de Colón anunciando el descubrimiento, ¿no? Que es una carta que se va a promover por toda Europa, pero no es propiamente, es una imagen cartográfica, pero no es un mapa. Pero después, bueno, vendrán todos estos otros mapas. El mapa de Juan de la Cosa, de 1500, ¿no? Que es el primero que registra las navegaciones de Colón, y también las navegaciones de Juan de la Cosa, de Ojeda, de Guerra y Alonso, de Diego Lepe, de Yáñez Pinzón, ¿no? Es un mapa que recupera una gran cantidad de navegaciones, y quizás de esto podríamos charlar, ¿no? Eh, También es un mapa que es propiamente en portulano, tiene incluso la división del Tratado de Tordesillas, ¿no? Bueno, en fin, hay otras cosas. Incluso hay elementos religiosos, curiosamente, en el mapa de Juan de la Cosa, como los Reyes Magos, como la Virgen y el Niño, o como la imagen de San Cristóbal. Incluso algunos elementos de la cartografía medieval, como la presencia de cinocéfalos, ¿no? O blemis, aquellos que tienen la cabeza en el cuerpo, ¿no? Está, bueno, por supuesto, el planisferio de Cantino, que también registra el descubrimiento de un nuevo continente. Digamos, ya separa propiamente Asia del continente americano, ¿no? Eh, Estará el mapa de Contarini, ¿no? Que tiene una cosa muy curiosa, ¿no? Que en realidad Cuba está a tiro de piedra de Zimpango, ¿no? Entonces ahí ya distinguen las islas de Oriente, pero Oriente está a la vuelta de la esquina, ¿no? Está el famoso, bueno, de este podrían dar toda una conferencia del mapa de Waldseemüller, es una obra maestra de la cartografía. Y bueno, aquí simplemente en la parte superior, ¿no? Lo subrayo, aquí en la parte superior ha hecho una, digamos, una referencia pues al continente americano, y la referencia aquí es importante porque América está muy cerca nuevamente de Zimpango, ya se distingue como un continente distinto o una isla, o ellos no lo entienden tanto como continente, sino como una isla enorme, porque está rodeada completamente por agua, ¿no? Aunque le dicen, bueno, que es una cuarta parte del mundo, y se basan en la carta Mundus Novus de Vespucio. Incluso aquí estaría muy probablemente el Golfo de México, dice León Portilla, que esto podría ser el Golfo de México. Eh, en fin, y quizás valga la pena ver en la parte superior, están ya no Jesús, Dios abrazando el mundo como en el mapa de Ebstor, ya no está como en el mapa de Hereford, digamos, Dios en majestad como eje del mundo, sino ahora está un cartógrafo, ¿no? Y un cosmógrafo como los ejes del mundo. Entonces está por una parte Ptolomeo, justamente con el mundo antiguo, y un navegante, ¿no? Américo Vespucio, como el garante de esta idea de un mundus novus, ¿no? Entonces ya no es Dios Padre, sino estamos hablando de conocimientos matemáticos, geográficos y cosmográficos como los ejes que dan coherencia y sentido al mundo. Bien, nada más, bueno, algunas recomendaciones bibliográficas. Ahí les puse ahí algunos de los libros que pueden hablar sobre Colón, quien pueden tomarle foto a la pantalla, o la conferencia se mantendrá, creo, en línea, y entonces ahí podrán acceder. Todos estos libros pueden ser muy buenos materiales para estudiar todos estos temas. Aquí les he puesto incluso algunos sobre
cartografía medieval y algunos sobre los monstruos que tanto les gustan, algunos, ¿no? Mapas literarios y mapas cartográficos, los mapas de los beatos, el libro que recomendaba Luisa, en fin, hay muchos libros muy útiles. Y también aquí he utilizado para el estudio de los diferentes mapas, mapas de alta resolución y exposiciones virtuales. Entonces aquí les pongo algunos. Algunos se pueden ver de manera de alta super resolución, incluso los puedes hacer en tamaño póster. Por ejemplo, el mapa de Waldseemüller lo puedes hacer casi del tamaño real, entonces es fantástico porque puedes bajar digamos, bajarlo e imprimirlo en tamaño mural. Entonces son todas estas herramientas que hoy en día tenemos y que son muy útiles para estudiar los mapas. Entonces aquí les he puesto un listado de todas aquellas versiones en alta resolución del globo de Behaim, del mapa de Waldseemüller, del mapa de Fra Mauro, etc. Bueno, entonces, bueno, he cumplido un poco con el tiempo, aunque por supuesto quedan algunas cosas en el tintero, ¿no? Siempre soy un poco ambicioso cuando doy a veces una charla, pero bueno, creo que tenemos unas bases a partir de las cuales poder discutir y analizar esto que he expuesto con ustedes. Entonces, pues muchas gracias y estamos abiertos al diálogo. Hola Juan Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, pues muchísimas gracias por la conferencia. Interesantísimos los mapas que nos mostrabas y pues bueno, hay varias preguntas aquí de nuestros amigos que están conectados esta tarde con nosotros. Entonces, si te parece bien, pues vamos a pues comenzar un poquito a charlar sobre pues inquietudes que despertaron aquí curiosidad. Ok, venga. Mira, primero dice, ¿podrías indicar la referencia de Nabokov y de Giddens de las referencias que, que leíste? Sí, bueno, de Giddens el libro se llama Consecuencias de la modernidad, ¿no? Y la cita de Nabokov la he sacado del inicio de un estudioso del mapa de Martellus que se llama Falchetta, ¿no? Entonces, bueno, no tengo exactamente la referencia del libro, ¿no? Directamente, ¿no? Pero digamos, Falchetta empieza estudiando el mapa de Martellus justamente con esta cita, entonces me pareció maravillosa, ¿no? Porque resume gran parte de todo lo que implica un objeto cartográfico, es decir, que implica pues elementos técnicos, elementos de relaciones interpersonales, etcétera. Entonces no tengo la cita, por supuesto la podría conseguir sin ningún problema, pero me encantó, pues, ¿no? Entonces, pero el otro, digamos, la otra referencia de Giddens es en el libro Las consecuencias de la modernidad, que por aquí lo tengo, pero si quieren más al rato lo muestro, es una obra que se llama así, ¿no? Y entonces esa sería la referencia. Claro. Fíjate que había mapas súper interesantes que nos estuviste mostrando. A ver, dame un segundito, por favor. Sí, claro. Listo. Había mapas súper interesantes que estuviste compartiendo con nosotros. Y pues mira, un poco te quería, aprovechando también pues estas preguntas que te hacen, ¿cómo es de alguna manera la manera en que Asia se construye en el imaginario de la cartografía? Vaya, pues son muchos procesos, ¿no? Culturales, históricos, que pasan desde las expediciones, los viajeros. ¿Cómo Asia va quedando de alguna manera poco a poco integrada a la noción del cosmos, a la noción del mundo que existía en la Edad Media? Bueno, es una buena cuestión, ¿no? Bien, y es difícil, pero trataré un poco de dar
Bueno, primero hay una, digamos, una construcción creada a partir de viajeros reales, ¿no? Es decir, cuando tenemos las descripciones que hace Marco Polo, que por supuesto muchas son exageradas y algunos con muchos elementos imaginarios de por medio, eh, en realidad digamos, nutre el imaginario. Y quizás también no nutre solo el imaginario, sino la posibilidad de búsqueda, de encontrarse con ese mundo, que es descrito con gran riqueza y por supuesto, cuando dice, por ejemplo, la referencia de Zimpango, que tiene el rey de la zona un templo completamente de oro, pues por supuesto las ambiciones están, digamos, paran las orejas, ¿no? Es decir, hay un territorio de una gran riqueza, ¿no? Por supuesto también las narraciones de Niccolò Conti, que va, digamos, a las regiones de la India, también enriquecen este bagaje del conocimiento sobre el mundo oriental, ¿no? Eh, y eso, de alguna manera, pues también nutre las expectativas de los cartógrafos y también, por supuesto, de los navegantes, ¿no? Entonces yo creo que una parte de la construcción estaría basada sobre todo en esto. En la época medieval, y a lo que preguntas, Abraham, hay conocimientos muy indirectos de Asia. De hecho, hay precursores de Marco Polo, ¿no? Como Tamorlán, por ejemplo, como los viajes de Tamorlán, como las mismas expediciones de Alejandro Magno, eran, digamos, registradas a veces por los autores cultos. Por ejemplo, están las referencias a Plinio, que también hace una referencia sobre el mundo asiático, los escritos de la geografía de Estrabón, que también hacen un registro de estas regiones asiáticas. Pero en el mundo medieval, digamos, hay más bien una representación imaginaria del mundo asiático. Sobre todo, como veíamos en la conferencia de Luisa, y por supuesto es un tema que a mí me encanta, de hecho sobre eso he hecho mi tesis sobre la cartografía medieval, ¿no? Ese mundo oriental también está mostrado con elementos míticos y mágicos, ¿no? Hay representaciones de razas monstruosas, de blemis, de esiápodos, es decir, ese mundo también está imbuido, que siempre, por cierto, los europeos a lo exterior lo llaman, es decir, nunca veo un ser monstruoso uno en la región de Europa, siempre estarán en África o en Asia, ¿no? Es decir, por supuesto, los europeos son ahí, ellos siempre son civilizados, ¿no? Entonces ven al mundo exterior con cinocéfalos, etcétera. Entonces hay todo un imaginario frente al mundo oriental donde ponen digamos, estas razas monstruosas con una especie de confrontación simbólica con ese universo, ¿no? Aunque es, digamos, en los mapas medievales, por ejemplo, en los teos, Asia cubre la mayor parte de la esfera terrestre, ¿no? Es decir, una parte, digamos, ¿no? de la T, ¿no? Es la parte superior de la T, es todo el mundo asiático y África y Europa están de un lado, ¿no? Entonces, es un mundo enorme que está imbuido en gran medida con una concepción simbólica, ¿no? Pero será justamente hasta las expediciones de Marco Polo y de Conti y de cómo éstas se integran a la cartografía que empieza a jugar un papel distinto a una cuestión meramente simbólica y se convierte en un ente real, ¿no? Y creo que eso es un referente muy importante. Por supuesto, ya hasta después con las expediciones de Vasco da Gama a la India y después llegarán a Japón muy posteriormente, ¿no? Por supuesto, ya va a haber otra relación, que es más bien una relación comercial y también militar, ¿no? Porque aunque Colón no llevaba, digamos, una artillería, pero ya los barcos de Vasco da Gama sí llevan artillería, ¿no? Entonces ya después habrá, digamos, una competencia por las rutas comerciales y será, por supuesto, hasta la expedición de Magallanes que podrán cruzar digamos, el Pacífico y llegar a la zona oriental, y esto cambiará, dejará de ser un imaginario para convertirse en un lugar localizable, físico, y con el cual entablar relaciones comerciales o incluso elementos militares, ¿no? Entonces,
digamos, puede ser toda una historia, ¿no? Estoy tratando de resumir todos los elementos que estarían integrados, pero hay elementos, pues, que están en elementos simbólicos, hay elementos de expectativa, ¿no? Colón mismo tiene siempre la expectativa que, como digo, se llevó a la tumba que estaba en la zona de Asia. Entonces no reconoce, también es importante porque nunca reconoce, es decir, siempre se está imaginando que está ahí. Entonces no lo reconoce como otros distintos, sino como dice Enrique Dussel, lo reconoce como siendo lo mismo, como algo ya conocido. No lo reconoce como una alteridad diferente, sino que estos indígenas que está viendo y estos territorios que él está viendo, en realidad son parte de un imaginario ya construido desde, desde los escritos de Marco Polo y de Conti, ¿no? Aunque él no los conoce probablemente, pero conoce las referencias indirectas, y él construye un poco este imaginario de que solo está en su mente y no en la realidad, ¿no? Y no los ve como otros distintos, ¿no? Bueno, así trataría de resumir la pregunta, Abraham, pero es muy compleja. Hay elementos, muchas piezas que hay que ir armando con mucho mayor sutileza, pero creo que da un panorama general de qué es un poco lo que está pasando en este momento, ¿no? Claro. Bien, otro tema que mencionabas que me llamaba mucho la atención era la manera como el paraíso terrenal era primero integrado, después sacado, ¿no? Que mencionabas, se vuelve una isla, las constantes búsquedas, ¿no? De los propios ríos, Uh -huh. eh, eh, y también me recordaba un poco esta identificación que se hace, ¿no? Cuando se llega finalmente a América, si las desembocaduras de los grandes ríos, ¿no? Americanos eran alguno de estos, cuatro Uh -huh. ríos que salían del paraíso. Y lo que te quería preguntar era, eh, ¿qué bueno, un poquito, ¿no? ¿Cómo se va al mismo tiempo imaginando el modo en que el paraíso, ¿no? Estaba dentro de la tierra, bueno, del mapa, mejor dicho, ¿no? Del mapa del mundo en ese entonces, y si hay testimonios, ¿no? De viajeros, o de los propios cartógrafos, que intentaran explicar o encontrar los otros dos ríos, además del Tigris y el Éufrates, El ¿no? Gibón y El Gizón y el el Pisón, uh -huh. este, y qué noticias tú has podido identificar sobre estas búsquedas del paraíso. Bueno, también me encanta el tema. Entonces, bien, una cuestión muy importante. Eh, en su tercer viaje, Colón, ¿no? Está muy cerca de la desembocadura del Orinoco, muy cerca de Venezuela, y él dice, a partir de ver esta gran corriente de agua dulce, dice él que está muy cerca del paraíso terrenal, ¿no? Por supuesto, esto nos habla nuevamente que piensa que está en Oriente, porque digamos, el texto bíblico en el Génesis dice que el paraíso Dios lo había planteado en Oriente, es una referencia bíblica. Entonces, por supuesto, él se siente en sintonía, ¿no? Y también demuestra nuevamente que él siempre está cercano a la concepción de que está en el Oriente constantemente, ¿no? Ahora es curioso porque el mapa que va aquí sí quería hacer esta referencia porque estaba, digamos, en el tintero, ¿no? El mapa de Juan de la Cosa que registra las navegaciones de Colón no registra la presencia del paraíso terrenal, digamos que eso se lo guarda, ¿no? Es decir, el cartógrafo, que es Juan de la Cosa, que va incluso en expedición de Colón, cuando hace su mapa, este mapa de 1500, no pone el paraíso. Es decir, hay una cierta incongruencia entre lo que el capitán propone, ¿no? El almirante propone y lo que el cartógrafo está haciendo, ¿no? De hecho, hay también otra incongruencia. Colón dice que Cuba, han recorrido Cuba en el segundo viaje, dice que es una península asiática, ¿no? Y hace firmar a todos sus marineros y a sus capitanes diciendo que es una península de Asia. Y cuando Juan de la Cosa hace su mapa, no pone
Cuba como una península de Asia, sino como una isla, ¿no? Entonces es muy interesante que el cartógrafo de las expediciones de Colón no coincida necesariamente con las ideas del almirante, ¿no? Ahora bien, también quería hacer una pequeña nota, ¿no? De que hay un teórico que se llama León Pinelo, que hace una obra fantástica, muy poco conocida en México. Creo que por aquí la tengo. Espero localizarla rápido. Creo que sí, aquí está, ¿no? Hace esta obra que se llama El paraíso en el Nuevo Mundo, ¿no? Es una obra, por cierto, monstruosa, ¿no? Es solo un tomo de la obra, donde lo que hace León Pinelo es una operación alucinante, ¿no? Es decir, dice, el paraíso terrenal no estaba allá en Asia, ¿no? Sino en el mundo oriental, en América, ¿no? Y en realidad los americanos, cuando se dio el diluvio, ¿no? Se embarcaron, Noé estaba en América, y cuando fue el diluvio, llegaron hasta las regiones de Asia, Europa y África, ¿no? Pero en realidad el paraíso estaba aquí, ¿no? Entonces es muy bonito que León Pinelo además hace toda una justificación aristotélica, ¿no? Toda una referencia teórica, no es una obra fantasiosa, sino es una justificación teórica de por qué el paraíso estaría propiamente acá, ¿no? Entonces la recomiendo, es difícil, muy difícil de conseguir, yo la he conseguido en una biblioteca en España, en una biblioteca de estudios árabes, la pude conseguir, en México no la he visto, ¿no? Pero la recomiendo como un experimento interesante. Entonces, bueno, la presencia bueno, por supuesto, se han identificado los dos ríos del Geón el Geón y el Fisón como el Ganges y el Nilo, ¿no? Pero hay, digamos, toda una creencia de que digamos, el Ganges y el Nilo en algún momento se van por una vía subterránea y después vuelven a salir, ¿no? Y entonces por eso explicaría que uno viniera de una región y otro estuviera completamente en otra región, porque en realidad en cierto momento son ríos subterráneos. Es una posible explicación que dan algunos teóricos que reflexionan sobre el tema del paraíso. Pero en fin, no hay referencias, ¿no? Es decir, se entiende que el paraíso puede estar ligado a un territorio en particular, pero se sabe que está clausurado, ¿no? Es decir, aunque se llegara, ¿no? Hay una muralla de fuego y entonces no habría propiamente acceso directo, ¿no? A esta dimensión terrenal, ¿no? Digamos, aunque no es una dimensión espiritualizante. Aquí eso va, digamos, la creencia espiritualizante del paraíso justamente empezará a partir de la concepción moderna del mundo. Sí se pensaba como un lugar geográfico, pero era inaccesible, ¿no? Porque justamente en la concepción bíblica el paraíso está clausurado, es inaccesible nuevamente, ¿no? Eso daría como respuesta. Sí, no, y de hecho, bueno, me surgen otras preguntas de lo que acabas de comentar, pero bueno, solo formularé una porque por acá hay otras preguntas también que los amigos han depositado ya en el chat. Y claro, sería bueno ¿Cuándo eso. se deja de buscar el paraíso? ¿Cuándo se deja de identificar el paraíso como una zona geográfica? Creo que en la conferencia, creo que a partir de la idea digamos, que es contemporánea a muchas concepciones, pero creo que el mapa de Fra Mauro demostraría un poco eso, ¿no? Es decir, al no identificar el paraíso como una región topográfica, identificable geográficamente, creo que nos da una pauta de que no será nunca más un lugar que tenga coordenadas de latitud y longitud donde ubicarlas, ¿no? Sino que estaría empezando el proceso de espiritualización. Justamente después, bueno, por ejemplo, Le Goff hace una obra fantástica sobre el nacimiento del purgatorio. Empieza también, digamos, el mundo cristiano, a partir del proceso de secularización, las instituciones cristianas empiezan a separarse de otras instituciones y siguen su propio proceso, ¿no? Y en ese proceso van, digamos, a quedarse curiosamente solo con el universo religioso, ¿no? Y entonces lo van a enriquecer y lo van a digamos, lo van a adornar, ¿no?
Entonces, pues crearán toda esta idea sobre el limbo, el paraíso y este proceso de espiritualización que ya tiene, digamos, que está en continuidad con la concepción medieval, pero va a desembocar en una espiritualización del paraíso mismo. Eh, pero bueno, creo que es justamente a partir de estos procesos de descubrimiento que aquí quizás valga una nota, ¿no? Es decir, la idea de descubrimiento también va a tener impacto en la concepción científica del mundo, ¿no? Es decir, cuando ahora hablamos, bueno, de un nuevo descubrimiento de un dinosaurio, del descubrimiento de ciertas cosas, bueno, es que es justamente esta idea va a surgir a partir de esta época de las exploraciones, ¿no? Eh, y que va a impactar también en el conocimiento científico. Es decir, esto no es un conocimiento aislado de otros procesos, ¿no? Científicos, creo que eso es importante, ¿no? Sino que son paralelos, ¿no? A muchos procesos científicos. Entonces, la misma idea de descubrir un nuevo mundo va a tener impacto en la concepción científica, ¿no? Antes no se hablaba de eso, ¿no? Es decir, antes Asia ya se conocía, África también, tal vez conocían un territorio más, ¿no? Pero no es un descubrimiento de algo nuevo completamente, ¿no? Entonces, estas exploraciones darán cuenta de una idea fundamental que es descubrir la realidad y eso hasta la fecha tiene un impacto en nuestra concepción científica del mundo. Gracias, Juan Antonio. Mira, María Esther pregunta, ¿podrías abundar sobre la concepción del espacio y del tiempo, las diferencias que hay entre la Edad Media y el Renacimiento? Sí, bueno, creo que lo he dicho, pero tal vez lo he dicho muy rápido, ¿no? Es decir, sobre todo en el ámbito de la cartografía, los mapas medievales integraban dos elementos, ¿no? Integraban por una parte una concepción de los acontecimientos, eh, eh, digamos, religiosos, ¿no? Entonces el paraíso terrenal está representado en el mapa, pero eso es algo que sucedió al inicio del mundo, ¿no? Está, por ejemplo, en el mapa de Hereford está ahí el Arca de Noé, es un acontecimiento que está ubicado en el tiempo y por supuesto en el espacio. O está la construcción de la Torre de Babel, ¿no? O la Jerusalén, o el arribo de la Jerusalén celestial. Es decir, están elementos de la historia de la salvación integrados en los mapas, es decir, integran una dimensión espacial con una dimensión temporal, es decir, la historia salvífica, ¿no? E incluso la difusión del cristianismo, que, por ejemplo, cuando Vasco da Gama va a la India, cree a poderse encontrar con los cristianos que habían estado ahí, porque Tomás, el evangelista Tomás, había ido a la India. Entonces él cree poderse encontrar con esos cristianos de la India, ¿no? Entonces la difusión también del cristianismo a nivel temporal está representada cartográficamente en la época medieval. Y entonces espacio y tiempo están enlazados. Lo que decía un poco con la reflexión de Giddens es que justamente estas dos dimensiones empiezan a separarse, ¿no? Es decir, el espacio ya no tiene una referencia temporal porque Ptolomeo hace su mapa basado en las ideas de Euclides, y para Euclides todo espacio es homogéneo, es igual, no hay espacios más intensos que otros, sino todos los espacios son equivalentes. Mientras que, ¿no? Digamos, por lo tanto, el mapa mundi ya no tiene lugares más relevantes que otros. Están simplemente en una dimensión de latitud y longitud. Mientras que, ¿no? Digamos, el tiempo también se homogeniza con la invención del reloj mecánico, ¿no? Yo recuerdo, hay un museo que a mí me encanta, que se llama el Deutsches Historisches Museum de Alemania, y es fantástico porque es una especie como de espiral, y en el centro justamente de la espiral lo que pone es un reloj mecánico, ¿no? Como diciendo, este es el centro del mundo moderno, ¿no? De la historia, de la historia alemana. Entonces pone un reloj de peso que está sonando constantemente, uno va visitando el museo en este continuo espiral, pero se entiende que el centro de la historia está justamente a través de esta idea de homogenizar el tiempo, y es justamente
la invención del reloj mecánico lo que simboliza eso, que después va a tener que ver con todos estos relojes que empiezan a integrarse en las catedrales, ¿no? En la Catedral de Praga, que es este reloj astronómico fantástico. En fin, es decir, las iglesias empiezan a poner relojes para marcar que el tiempo es, digamos, algo homogéneo, ¿no? Y que es universalizable. Entonces creo que justamente lo que trataba de decir es que digamos, este proceso implica la separación de lo temporal y lo espacial. Van por caminos distintos. Ambos intentan homogenizar y ambos intentan despegarse del mundo local, despegarse del tiempo de las fiestas locales y despegarse del espacio local. Por supuesto, esto no es un proceso lineal, ¿no? Creo que Giddens lo entiende como un símbolo del inicio del mundo moderno, pero tampoco es un inicio ahí que sea una ruptura total con las concepciones anteriores, ¿no? En realidad marca una diferencia, pero por supuesto el hecho mismo que diga que una iglesia ponga un reloj, es que también marca los elementos religiosos, como a qué horas son las maitines, ¿no? Los rezos. Entonces, es también curioso, no todo es un proceso lineal, sino también, por supuesto, hay mezclas y procesos que son complejos de describir y no son tan lineales, pero creo que marcar la pauta como la hace Giddens nos da una idea de las diferencias y del sentido de estas diferentes dimensiones. Espero haber respondido a la pregunta. Sí, 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 ¿no? Yo soy con creces. Mira, por acá hay otra pregunta. ¿Puede pensarse, pregunta Brenda, puede pensarse que mucha de la información que tuvo Colón no debía hacerse pública, políticamente no debía de ser hecha pública y mantener la suposición original? Oh, wow. Bueno, eh, dura. Ahora sí, menudas preguntas te estamos todos formulando, ¿verdad? Sí, está bien, no es buenísima, pero eh, bien, tal vez es un proceso complejo, ¿no? Eh, decía, por ejemplo, voy a hacer una referencia cuando decía que el mapa de Fra Mauro había sido hecho con información de los portugueses, ¿no? Es porque lo encargan los portugueses, ¿no? El rey Alfonso de Portugal lo encarga, ¿no? Al final nunca llega el mapa, pero lo financia, ¿no? Y es información que comparte con un cartógrafo veneciano, ¿no? En el caso de los portugueses, había una legislación que si alguien era, digamos, cachado con un mapa sacado de Portugal, se aplicaba la pena de muerte sin juicio, ¿no? Es decir, era una pena de muerte insofacta, ¿no? Insofacta. Entonces se mantenía con cierta secrecía los conocimientos geográficos, ¿no? De hecho, el mapa de Cantino, que está en uno de las referencias del Nuevo Mundo, es un mapa que es parte del padrón real de Portugal y que un espía, ¿no? Cantino, además es una cosa muy curiosa porque se llama el mapa de Cantino y en realidad Cantino se lo roba a los portugueses, tiene el nombre de un ladrón, de un espía, ¿no? Que paga 10 ducados de oro para que se haga una copia del padrón real de Portugal, ¿no? Y pueda conseguir entonces esta planilla y poder acceder a los conocimientos geográficos portugueses. En el caso de Castilla, en realidad como el mapa que registrará las expediciones de Castilla será el mapa de Juan de la Cosa, que sí se mantiene en secrecía, no está, digamos, se conocerá, de hecho se pierde una parte del tiempo este mapa, después se recupera, pero no hay, digamos, no se hace público. El conocimiento geográfico está sobre todo manejado por las cortes y no es un conocimiento para que otros tengan acceso, ¿no? Tal vez la geografía de Ptolomeo sí, porque se imprime, ¿no? Y eso hace que se divulgue la concepción geográfica de Ptolomeo. Pero estos, por ejemplo, el mapa de Juan de la Cosa es digamos, es una pintura, ¿no? Que está guardada por la corte, es un regalo. Bueno, bueno, no es un regalo, se hace a petición de los reyes y justamente ellos tienen la posesión
del mapa. Entonces, el conocimiento geográfico está sumamente controlado. Incluso, les digo, en Portugal había legislación de aplicar pena de muerte a aquel que fuera cachado sacando información geográfica. Por supuesto, aquí entra todo el entramado de espionajes, ¿no? De expediciones al margen de la corona española y al margen de la corona portuguesa, ¿no? De la corte de Castilla y de la corona portuguesa, como las expediciones de Caboto, y después habrá expediciones que harán incluso piratas altamente reconocidos como Drake, que va a hacer toda la cartografía de la parte oriental de América, ¿no? No la parte occidental, sino la parte oriental la hará un pirata, ¿no? Entonces, creo que hay todo un, digamos, un furor por los conocimientos geográficos y por supuesto cuando Cantino roba el mapa y se lo entrega al duque de Ferrara, es porque los italianos ven grande afectación a partir de los descubrimientos oceánicos, ¿no? De hecho, hay quien dice que Venecia se vendrá a la ruina, ¿no? A partir de estas navegaciones de los portugueses, porque se van a saltar, ¿no? Todos los impuestos de los productos suntuarios que llegan de la ruta de la seda. Entonces, Venecia ve su ruina. No, al final no se da, ¿no? Tan estrepitosamente, pero por supuesto tenían gran temor de que sus intereses comerciales se viesen afectados. Entonces yo diría, como respuesta, Brenda, que es una pregunta difícil, ¿no? Pero diría que sí es un conocimiento controlado por las coronas, no es un conocimiento público y será hasta muy posteriormente que se tenga acceso a los conocimientos cartográficos, pero será hasta que los europeos ya hayan cartografiado todo el mundo y hayan establecido bien sus factorías comerciales y hayan establecido bien sus intereses de las coronas, ¿no? Eso diría yo, pero es una pregunta difícil. No, y mencionaste otro súper tema, las aportaciones de la piratería a la cartografía. Sí, por supuesto, ¿no? Son fantásticas. Cuando se ve esta época de los descubrimientos, pocas veces se ve todos los aportes que ha hecho la piratería, sobre todo los grandes piratas ingleses, ¿no? Tienen, por supuesto, no eran gente ignorante ni bárbaro, sino eran a veces personas con una gran formación náutica y con conocimientos geográficos altamente refinados, ¿no? Es un temazo, sí, por supuesto. Claro. Uh-huh. Por acá, Irma pregunta, si hay algún libro que tú pudieras recomendar sobre la cartografía como un recurso didáctico para la historia. Como un recurso didáctico. Bueno, depende para qué edad, ¿no? Bueno, esto no es tanto de cartografía, pero hay una obra, aquí tengo. Esto es como más que cartografía, para geografía, para los niños está esta obra, que es súper bonita, ¿no? Se llama El Atlas del Mundo, que describe, bueno, los países y qué es lo que hay en cada país y en cada región. Este libro ha ganado muchísimos premios, ¿no? Entonces, este es muy bonito, que es un libro que recomendaría no tanto para la historia de la cartografía, sino para interesar a los niños en los mapas, si es para niños, ¿no? A nivel ya, digamos, de adolescentes y adultos, pues no sé, es difícil, no me viene ahorita a la mente alguno. Este sí es, les digo, es una obra de dos autores de Polonia, ¿no? Que han ganado a través de este libro muchísimos premios, el Hans Christian Andersen, que es un premio internacional de muchísimo prestigio, pero bueno, si fuese un adolescente, yo lo primero que haría es que leyera ¿no? Puede leer los viajes de Marco Polo, en versión, no, hay versiones juveniles y hay también versiones, también el mismo diario de Colón, pero no se me ocurre así, digamos, a nivel de didáctica, por lo menos ahorita no se me viene a la mente alguno, pero... bueno, perdón. Si Nos muestras y esas recomendaciones yo creo que es bastante bueno para poderse
introducir, ¿no? En estos Sí. temas. Sí, los links que les he puesto ahí sobre las diferentes, encontrar estos mapas en alta resolución es fantástico, ¿no? Ah, miren, sí, en el mapa, sí, aquí alguien me ha escrito, aquí está, sí puede ser bastante útil. Se llama así en el mapa, es de un periodista que hace una reflexión sobre los diferentes acontecimientos cartográficos. Eh, por aquí debo de tenerlo, déjenme ver si está aquí a la mano. Eh, no, no lo tengo a la mano. Bueno, por lo menos no lo ubico. Pero sí, en el mapa de Simon Garfield se llama, el autor, Simon Garfield, que está ahí en la foto, está en la foto que les he puesto de los libros. Ahí está esta obra que les digo es de un periodista inglés, es bastante didáctica. Y hay, por supuesto, series documentales muy buenas también sobre la cartografía, ¿no? Que por supuesto podría recomendar, pero hay Claro. películas y novelas, por cierto, hay novelas sobre el mapa de Fra Mauro, hay una novela bastante buena, hay también todo un material bueno, el mismo Stefan Zweig ha hecho obras sobre Américo Vespucio, sobre Colón, que también pueden ser estimulantes para conocer la historia de la cartografía desde otra perspectiva. Pero hay múltiples novelas o La carta esférica, ¿no? De Pérez Reverte. También está en la obra de Humberto Eco, que ahorita no recuerdo cómo se llama, pero también es una novela que habla un poco sobre la cuestión de la cartografía y de las navegaciones oceánicas. Es una novela interesantísima, eh, que se llama, no recuerdo ahorita el nombre, también la tengo por aquí, pero tendría que irla a buscar. No, Pero bueno, buenísimo. pero son también algunas herramientas que podrían utilizar a alguien que tenga un interés pedagógico. Gracias, Juan Antonio. Oye, Jorge pregunta, en Europa, ¿cuándo se tuvo conocimiento de las expediciones de Zheng He? Y si en Constantinopla ya se tenía noticia de los avances cartográficos de China. Yo creo que el parteaguas sí es justamente el mapa de Fra Mauro. Es el único documento que registra las navegaciones de Chingé, ¿no? Y ahora, cómo accede Fra Mauro? Creo que a partir del contacto con los navegantes árabes, ¿no? Que no tiene un contacto directo, tiene un contacto mediatizado por la iglesia de Etiopía. Entonces, probablemente ellos tienen una conexión directa con las navegaciones árabes. Y por supuesto, los árabes conocían las navegaciones chinas porque están pasando por sus territorios, ¿no? Por el mar Índico, que ellos eran los amos y dueños de la navegación en el mar Índico y por supuesto que tenían conocimiento de las navegaciones de Shenhe. Por, es digamos, Contarini es muy curioso, hay quienes sospechan de las expediciones de Contarini, porque Contarini justamente va a la India y a la región de Indonesia y nunca habla de las navegaciones de Shenhe, ¿no? Entonces hay quienes dicen, ¿cómo es posible que si haya estado en contacto con este universo, con estas regiones, no haya hecho ningún registro de las navegaciones como tal? Entonces, yo creo que ahí Fra Mauro sería el primer documento que la registra propiamente y que además la registra poniéndola en un texto dentro de su mapa, ¿no? Entonces, Occidente, bueno, poco a poco irá conociendo, pero realmente China fue un universo desconocido, ¿no? Ahí recomiendo los estudios que ha hecho Needham sobre China, que ha hecho una gran obra de 5 o 6 tomos sobre la historia de China. Es verdaderamente cuando se conoce muchos de estos elementos de las navegaciones chinas y de la técnica y del mundo chino como tal. Entonces, Needham es un gran estudioso del mundo de China, pero será hasta muy posteriormente que haya verdaderamente un interés en recuperar estas navegaciones. Hay un autor que a mí no me gusta, pero es un bestseller, que es un autor que se llama Menzies,
que dice, bueno, que los chinos llegaron incluso hasta América, ¿no? Incluso Dussel alguna vez, que fue nuestro rector de la UASM, lo enaltecía y yo decía, no, pero es que este es un poco, es una persona que a veces cae en unas pruebas que verdaderamente son ridículas, ¿no? Recuerdo que alguna vez le escribimos a la gente de Menzies, lo estábamos viendo en clase, y decía, bueno, que en México había una planta con hojas puntiagudas que tienen un fruto rojo, ¿no? Entonces decíamos, este cuate está o sea, confundiendo los magueyes con los nopales, ¿no? Y entonces yo no decía, yo les escribimos, oigan, estos no son dos cosas diferentes, ¿cómo pone usted esto, no? Y bueno, en fin, es una obra que vale la pena leerla porque pues, da ahí es información más bien de divulgación, pero con pruebas muy cuestionables, ¿no? Y, en fin, pero creo que será justamente el parteaguas, es el mapa de Martellus. No tengo yo ningún otro registro ni escriturístico ni cartográfico de las navegaciones chinas al margen de la obra de este cartógrafo, eh, bueno, no es medieval, sino es tardo, digamos, propiamente moderno. Eso se respondería. Pero si quieren profundizar, les recomiendo la obra de Needham, ¿no? Tiene incluso algunas obras editadas en español, ¿no? Sobre la técnica, se llama La técnica en China, la técnica, la ciencia en China, está publicada por Siglo XXI, pero su obra en inglés son 5 tomos enormes sobre la historia de China, sobre todo en su relación con el conocimiento científico. La pueden encontrar en el Colmex, es el único lugar donde yo la haya visto, ¿no? Gracias, Juan Antonio. Y pues mira, para cerrar, no quisiera dejar pasar la pregunta de Maru, que te pregunta sobre algunas otras referencias, además de las que ya compartiste, de cómo los indígenas americanos representaban el espacio geográfico. Bueno, hay muchas cosas de eso. De hecho, es algo que me he estado interesando a últimas fechas. Bueno, primero, Maru, una cosa que es fundamental y poco conocida en México, aunque ya poco a poco se ha ido conociendo, es digamos, una recopilación que se llama las relaciones geográficas, ¿no? Eh, que incluyen en gran medida conocimientos indígenas sobre el espacio cartográfico, ¿no? Felipe II manda un cuestionario a las diferentes regiones de México y de algunas regiones de Centroamérica, incluso de Sudamérica, para que le den cuenta los representantes de la corona en esa zona de cómo es el entorno, ¿no? Y entonces, a partir de este cuestionario, una de las cosas que pide el cuestionario es que hagan un mapa de esa región. Y entonces lo que hacen los españoles es les dicen a los indígenas, pues ustedes hagan los mapas, ¿no? En algunos casos, ¿no? Porque ustedes conocen bien el territorio, yo estoy aquí, soy un funcionario, y entonces los encargan, y entonces hacen mapas fantásticos, ¿no? O sea, verdaderamente es una obra que en Maru no te pierdas, ¿no? México tiene algunas relaciones geográficas en el Archivo General de la Nación, pero la mayor parte de los documentos cartográficos está en la Universidad de Austin, en Texas. Se pueden ver, de bajar de la biblioteca, y hay grandes estudios sobre las relaciones geográficas, ¿no? Hay el estudio de Bárbara Mundi, que se anda por aquí, ¿no? Está este estudio de Bárbara Mundi sobre las relaciones geográficas, ¿no? Está en inglés, no lo ha traducido al español. Yo le dije que cuando me encontré con ella, le dije, por favor, traduce ese libro porque sería muy bueno, ¿no? Y ahí, bueno, justamente lo que te puedes dar cuenta es cómo cartografían los indígenas el mundo, y hay muchos ejemplos. Uno que ha estudiado Alfonso Caso, el mapa de Tezocualco, de Oaxaca, prácticamente tiene ahí glifos mixtecos digamos, en todo el entorno, y es una representación geográfica propiamente mexica, ¿no? También los primeros mapas de la ciudad de Tenochtitlan, incluso el famoso disque mapa de Cortés, ¿no? En realidad, Mundi misma dice, y también Elizabeth Hilboom, dicen que en realidad ese mapa está basado en una concepción indígena del mundo.
porque la isla de Tenochtitlan es el centro del lago, no es una pequeña tierra, sino que es el ombligo del mundo, y justamente muchos de los conocimientos que están mostrados en este mapa coinciden con los descubrimientos arqueológicos del Templo Mayor y demás, y la orientación, además está el sol en medio de las dos pirámides. Entonces dicen, este mapa no es hecho por Cortés, es un mapa basado en un mapa indígena, y digamos, es un trabajo interesante. Yo he hecho una ponencia también sobre esta cuestión. En realidad, hay también en el trasfondo de algunos mapas que identificamos como europeos referentes indígenas. Por supuesto, el mapa de 1550, estudiado por León Portilla, de la Ciudad de México, también es un mapa con muchísimos elementos indígenas. Todas las representaciones de las montañas tienen glifos indígenas, ¿no? Ya ven que los cerros, ¿no?, tienen siempre un glifo identificador. Entonces, todo el ámbito lacustre y el ámbito orográfico tienen referentes indígenas. Entonces, es un mundo, por supuesto, precioso, ¿no?, de indagar y de estudiar. Creo que también, bueno, por supuesto habría que revisar también, estoy hablando de México, pero por supuesto los escritos de Huamampoma, no sé si tengan también referentes geográficos, pero habría por supuesto intentos, creo que también en la zona de Sudamérica, de hacer cartografía indígena. También les recomiendo, las relaciones geográficas están editadas también, no de una forma tan lujosa, pero el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM ha subido todas las relaciones geográficas, sobre todo los textos. Los mapas no están muy bien, ¿no? Y eso me da un poco de tristeza, pero en general los textos están muy bien y los pueden bajar de forma gratuita, que están desde todas las regiones de México, ¿no? Esta es la edición. Esta es la edición de las relaciones geográficas que la coordina René Acuña, ¿no? Las pueden bajar en línea sin problema, y es un material bastante bueno, ¿no?, donde pueden ver la cartografía indígena. Pues muchísimas gracias, Juan Antonio, por todo lo que has compartido con nosotros esta tarde, por la charla, por acceder a formar parte de este ciclo que acompaña a la exposición Trazar el Mundo, que pues además para la buena noticia de todos los que hemos podido disfrutar de esta colección cartográfica de Franz Mayer, pues la exposición se extiende, no concluirá ahora el mes de mayo, ha sido pues muy bien recibida y además pues ha explorado una faceta de un interés que oscila entre lo científico y lo artístico de Franz Mayer, así es que la exposición va a permanecer todavía un tiempo más para disfrute de todos, de todo el público, de todos los amigos que nos acompañan esta tarde. Juan Antonio, de verdad, muchísimas gracias. Y pues no queremos irnos sin invitarlos a que tengan presente la conferencia del próximo 19 de mayo, que es la última conferencia de este ciclo, Trazar el Mundo, que la impartirá Axel Sanabria el miércoles a las 18 horas, para que estén pendientes. Igualmente, el registro lo pueden hacer a través de la página de Facebook, de la página del museo, y pues los invitamos a que se sientan cómodos y confiados, que el museo les ofrece todas las condiciones de seguridad para que puedan admirar las piezas que integran esta exposición y pues seguir adentrándonos en el fascinante mundo de la cartografía. Mil gracias, Juan Antonio. Oh, pues mucho gusto, muchas gracias, es un placer. Mil gracias a todos los que se conectaron esta tarde y los esperamos en las próximas conferencias.